Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy, como al inicio de cada año, hacemos una revisión del estado y las condiciones de la educación pública, de cómo está la situación, de cómo ha evolucionado o no los programas, los sistemas, las evaluaciones, hay que decirlo, prácticamente desaparecidas a nivel federal, para tomar el pulso de los programas. Y para ello invitamos al doctor Marco Fernández, experto como pocos en esta materia en este país, además de ser investigador del TEC de Monterrey y de México Evalúa. Querido Marco, bienvenido, siempre un gusto recibirte. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Gracias. Señor Piz, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Marco, bienvenido. Hola. A ver, en semanas recientes, Marco, vimos una cosa que nos preocupó muchísimo, ¿no? Un fallo ahí de la Corte que yo quisiera que le explicaras con todo detalle al público, porque como que encendió muchos focos rojos. Hubo algún debate público y luego se acabó. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues miren, como parte de la reforma educativa que aprobó el entonces presidente López Obrador, se hizo una modificación a la forma en que se contratan a los maestros. Se creó una nueva ley general del servicio de profesional docente, del servicio para los maestros, y ahí se incluyeron un par de artículos. Uno en el que se establece que para la distribución de la contratación de plazas de educación básica, es decir, para aquellos que van a ser profesores de preescolar, primaria o secundaria, quienes llevan mano, quienes son los que tienen prevalencia, son los egresados de las escuelas normales, de la Pedagógica Nacional y de los centros de formación del magisterio. Y además se establecía un artículo que le brinda a la autoridad federal, a la SEP, la facultad de determinar las condiciones en las que se van a hacer los procesos para que los profesores mejoren su posición como docentes. Es decir, lo que se conoce como el escalafón docente, es decir, Correcto. tú puedes seguir siendo profesor, pero te van a pagar más. Y la forma en Sí, que... te vas preparando exacto, y te vas... Exacto. Pero justo la forma en que va a ser ese escalafón, esos procesos lo va a determinar la autoridad federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el anterior comisionado, establece una acción de inconstitucionalidad diciendo, bueno, estos dos artículos violan los principios de igualdad, claro, de certidumbre jurídica. De que todos los mexicanos tengan los mismos derechos. Exactamente, claro. De certidumbre, porque por un lado, al estar haciendo esta discriminación favorable a los egresados de estas instituciones, en los efectos prácticos, pues tú estás eliminando el acceso a otros que vengan de otros lados, claro. Y le das incertidumbre a los maestros al dejar flojo completamente no los detalles de cómo van a ser estos procesos de promoción, sí, sino que pues les das dando toda la autoridad a la SEP para que ellos los determinen. El ministro ponente que decidió analizar el caso ya con la nueva Corte, pone un proyecto que le aprueban por unanimidad sus compañeros, en el que dicen, bueno, perdón, pero sí es legal, porque esta política es consistente con la Constitución. La Constitución, en el artículo 3, tiene dos principios. Dice explícitamente que justo que los concursos para aspirar al servicio profesional docente tiene que ser en equidad de oportunidades, en igualdad de oportunidades. Pero también establece que debe el Estado mexicano implementar políticas para fortalecer las instituciones públicas de formación de los docentes. Y entonces el ministro dijo, por esta segunda parte prevalece sobre la primera y por lo tanto no están en contradicción, sino que justo vamos a fortalecer el servicio docente al privilegiar a este tipo de egresados. Y los ministros que por unanimidad aprobaron la medida, cuando uno ve los argumentos jurídicos
preocupan por varias razones. La primera es porque hay un elemento sustantivamente político y no jurídico. No mencionan cómo puede ser equiparable o por qué es que un principio está sobre el otro, por qué la igualdad tiene que estar sujeta sometida a la parte de a la política pública, claro. Exacto. Otra ministra, por ejemplo, la ministra Yasmín, decía, bueno, pero es que esto es consistente con la política educativa de la transformación que busca fortalecer la educación pública. Y otra vez, insisto, o sea, en esas argumentaciones no había sustentos jurídicos. Y en ese sentido, me parece que es preocupante por dos razones. La primera, digamos, educativa, para quien nos está viendo, uno esperaría que los sistemas educativos buscaran seleccionar a las mejores personas, a las mejores mujeres y hombres al frente del aula con procesos en igualdad de circunstancias, rigurosos, en el que se basados pueda en ver la calidad, la calidad, en sus capacidades pedagógicas y demás. Hay quien dice, no, pero es que por definición el que egresa de una escuela normal o de estas otras instituciones, ese es el que tiene la capacidad. Es falso. Eso es falso. O sea, hay unos muy buenos, otros regulares y otros, la verdad, que no deben de estar en el aula. Y afuera hay profesionistas que estudian educación o otras carreras que han tenido cursos complementarios de pedagogía que también tienen no solamente el derecho, sino la capacidad para estar enfrente a un aula. Y lo que quisiera uno es que el sistema educativo, independientemente de la institución pública o privada de la que vengan, se hicieran procesos rigurosos de selección para mejorar los aprendizajes, que pues tenemos un problema serio en nuestro país. Claro. Pero pues esto no fue así. Es lamentable, Marco, porque nuevamente es un criterio político que se impone, como en tiempos del PRI, el PRI viejo, que se impone sobre principios pedagógicos, educativos, y en este caso me parece violación de derechos garantizados en la Constitución. Pero además... Todos los mexicanos somos iguales, y esta ley nos diferencia. No, primero van mano los que vienen de las normales. ¿Por? Y además, cuando uno observa el número de plazas que ha concursado, por ejemplo, el año pasado el gobierno, y el número de estudiantes que hay en estas instituciones, pues prácticamente se les está garantizando una plaza a los egresados. Y, no, en automático. En automático. Que es una cosa que quisimos romper con las reformas anteriores. Y que incluso... Que concursaran por capacidades, no que incluso el hoy embajador, entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo, no, eso prevalece en la Constitución. Pues ahí está la violada mentira. Hoy. Dime, ¿te sabes el ministro ponente de este fallo? Irving, ahorita te digo, aquí lo tengo, pero sí... mire, la Corte, la nueva Corte, esta Suprema Corte, que iba a garantizar los derechos y por aquí de todos tengo los mexicanos. el nombre, es el ministro Espinosa, si no me recuerdo. Pero bueno, fue por unanimidad. Sí, miren, sí tengo buena memoria. Irving Espinosa es el ministro. Pero votaron por unanimidad. La Corte. Y pues básicamente ignoraron esto de que se violaban los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica. La Corte, la nueva Corte, esa, que coloca por encima un criterio de política pública por encima de un derecho constitucional. Un absurdo jurídico. Sí. Sí, yo creo que la pregunta, para ligar con lo que te preguntaba Leonardo, es, si nos vamos al sexenio pasado, pues la narrativa era hablar siempre de la mal llamada reforma educativa, ¿no? La reforma educativa de Peña Nieto, y pues se hizo todo para cambiar el modelo educativo en el país. Se acabó con todas las instituciones que había, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Se acabaron las evaluaciones en el país. Pero, digamos, quitando esa parte, pues arrancamos con un nuevo modelo, esta reforma que ya está vigente. ¿Qué reflexiones nos puedes compartir tú del sistema educativo vigente en México? Mira, yo creo que tenemos múltiples problemas que se resumen en tres aspectos graves. El primero es una desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas. De 100 chicos que entran a la primaria, solo 28
van a terminar la universidad. En el camino, sobre todo... De cada 100, 28 van a terminar. Ajá. Sobre todo en la media superior, en la prepa, en los primeros 2 años de prepa, el sistema educativo pierde literalmente a miles de estudiantes que abandonan las aulas. Segundo problema, hay una deficiencia muy seria que se profundizó en los aprendizajes, en la calidad de los aprendizajes. No es que veníamos de un sistema maravilloso, claro, veníamos mal. Claro, La pandemia lo complicó, sin duda. pero junto con la pandemia, una serie de políticas, desde mi punto de vista, muy negativas del gobierno anterior y que no ha podido corregir la presente administración, profundizaron este problema muy serio de calidad de los aprendizajes, en donde ha habido una resistencia para poder tener mediciones que permitan establecer estrategias pedagógicas de recuperación de aprendizajes. Y esto es importante porque para quien nos ve, cuando uno observa en qué se traduce esto, que es una mayoría de niñas y niños jóvenes que no comprenden lo que leen, que traen debilidad en las matemáticas o en la parte del pensamiento científico, eso nos termina mordiendo cuando crecemos y buscamos una chamba y pues podremos traer muy certificado de prepa. Sí, pero hay habilidades que no dominas. Que no dominamos. Sí. Y justo es el tercer problema que tenemos. Hay una falta de pertinencia, hay una brecha importante entre lo que están aprendiendo los chicos, las chicas, y lo que allá afuera en los diferentes sectores económicos se requiere. Y entonces eso hace que la escuela, lejos de convertirse en esta escalera de ascenso social por excelencia que uno esperaría hacer, lamentablemente sigue profundizando las brechas de desigualdad y no está generando las oportunidades que uno requeriría. Y cuando uno observa las distintas políticas que engloban bajo la etiqueta de la denominada Nueva Escuela Mexicana, el gobierno anterior y el actual, pues definitivamente hay una preocupación porque para estos 3 ámbitos creo que hay o políticas que van en sentido contrario o políticas que tienen una buena intención, pero su implementación es muy deficiente. Las que van en sentido contrario, pues, por ejemplo, tiene que ver con que si tú no seleccionas correctamente a los docentes, si le estás constantemente cediendo más canonjías al sindicato, pues es muy difícil que en un edificio con cimientos de corrupción va a venir la excelencia en el aprendizaje. Simplemente hace unos meses, derivado de las marchas que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo por más de un mes en diversos estados y en la Ciudad de México, presionó al gobierno federal para disminuir la edad de retiro de los docentes que están en el anterior sistema de pensiones, en el previo a la reforma de 2007, que son un universo no menor, aproximadamente 500,000 profesores. Maestros. Y pues un absurdo de poder retirarte a los 53 o 55 años de edad. Y en un país donde tú tienes una esperanza promedio de 75.1 años, pues no. Es una pensión de 20 años, por lo menos. Por lo menos. Sí, con cargo al erario, además. Y eso, el gobierno dijo que por lo menos nos va a costar 36,000 millones de pesos. Y esto termina siendo todavía más absurdo porque cuando uno observa todas las necesidades del sistema educativo, pues uno diría, es que esos 36,000 millones de pesos podrían utilizarse para fortalecer los laboratorios que tienen muchas carencias en las secundarias y en las prepas, que necesitamos, se anuncian que en el Plan México y las políticas de desarrollo vamos a hacer nuevas carreras y bla, bla, bla. Perdón, pero todo eso requiere, por ejemplo, software que es caro y no hay dinero. Infraestructura. Necesitas ayudar a preparar a los profesores para capacitarlos, Claro. simplemente para que nos ve.
la capacitación docente, el programa en su conjunto, tiene un recorte para este año de 53%. Sí, para los profes, por ejemplo, de primaria y secundaria, solo hay 91 pesos por profesor al año para capacitarlo. ¿Y qué haces con eso? Pues nada, nada. Por eso. Internet para tomar un curso en línea. Cuando uno observa quejas de los docentes que están comprometidos a tener mejores resultados con sus alumnos, dicen, oigan, pues los cursos autogestivos que hay que ponga uno en línea y aprenda a ver cómo, no sirven o sirven muy poco. O sea, tomarse en serio, honrar a los profes, es ayudarlos a tener mejores capacidades pedagógicas, lograr darles precisamente retroalimentación a partir, por ejemplo, de evaluación a sus chicos, a sus chicas. Es decir, miren, de acuerdo a la nueva escuela mexicana se esperaría estos aprendizajes imprescindibles, independientemente de si yo estoy enseñando, por ejemplo, en Chiapas o en Michoacán o en la Ciudad de México, en Guadalajara, etcétera. Todo chico tiene que aprender esto en mate, exacto, en comprensión lectora y demás. ¿Lo estamos logrando? ¿No lo estamos logrando? Nada de eso existe. Incluso a la hora que se desapareció el año pasado la Comisión Nacional de Mejora Educativa, ¿no? La que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La desaparecieron. La desaparecieron. Y la dirección dentro de la SEP, que ahora le denominan la dirección de la nueva escuela mexicana, tiene un recorte para este año del 65% del presupuesto. O sea, no tiene dinero, la verdad, para poder hacer evaluaciones correctas. No, ¿y se hacen, Marco? Porque entiendo que todas aquellas que existían, Evalúa, todas las suprimieron, ¿no es cierto? ¿Todavía se hace PISA? Y viene la aquí hay dos cosas importantes para quien nos escucha. Por un lado, PISA sí se levantó el año pasado y los resultados se van a dar a conocer en diciembre de este año. Del 26. A mí me preocupa porque no sé si son razones políticas, si es ignorancia bien intencionada o francamente cinismo, pero pues el secretario Mario Delgado hace unas semanas, cuando fue a su comparecencia a la Cámara de Diputados, pues se curó en salud y dijo, no, es que PISA no es de acuerdo al contexto mexicano. Ah, qué barbaridad. Y retomó, pues, los ataques que ciertos grupos magisteriales tratan de hacer denostando la prueba. Claro. Yo escuchaba al secretario y decía, híjole, ¿habrá alguien que le habrá acercado la prueba anterior para ver de qué trata? No, seguro no. O sea, porque déjame compartir con quien nos ve dos ejemplos y que me digan que hay algo en la mexicanidad que haría que nosotros no pudiéramos contestar la pregunta. Ajá. En comprensión lectora, uno de las preguntas de la prueba anterior traía un párrafo en el que explicaba que había que lavarse la boca, incluyendo la lengua, porque genera bacterias y si no se hace hay infecciones y demás. Después del párrafo, se le pregunta a la chica, al chico, ¿por qué en el ejercicio de lavarse la boca hay que incluir la lengua? Y vienen opciones. Yo le pregunto a quien nos escucha, ¿por qué un chico de la Sierra Tarahumara, de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, de Zapopan allá en Jalisco, no debería todo chico de 15 años, que es la prueba poder PISA, responder eso? Responder esa pregunta? O en la parte matemática, lo que se busca en la prueba es ver que el chico tenga la capacidad de utilizar sus conocimientos matemáticos para la resolución de problemas. Y viene una pregunta. Dice, miren, hay las unidades planetarias que equivalen a determinado número de millones de kilómetros. Y te presento aquí el sistema solar y lo ponen a propósito para poder ver la capacidad analítica de los chicos con el mismo tamaño de los planetas. Y le pide una serie de condiciones para que ordene de acuerdo a las distancias y al equivalente en millones de kilómetros a los grupos a los planetas. Yo me pregunto otra vez. Eso es extranjero, supongo. ¿Qué hay? O sea, ¿qué hay de neoliberal? ¿No? Porque la otra es que es neoliberal. Entonces,
cuando uno va allá afuera, porque hemos estado haciendo muchos estudios en diversos lugares del país para entender cuál es la brecha entre lo que los chicos están aprendiendo en el aula y las necesidades de los diferentes sectores económicos, uno observa una y otra vez, mire, profesor, por ejemplo, en una empresa que hace cables de luz cables para la parte de los automóviles. Aquí tenemos que dar remediales de mate porque la gente de la planta, uno, las máquinas están en el sistema inglés, en pulgadas, y necesitamos hacer la conversión a centímetros y no lo pueden hacer las personas. Luego, no pueden diferenciar entre lo que es un cable de 0.5 o 0.05 centímetros de diámetro y obviamente es muy distinto o sea, uno del otro. El sistema decimal tampoco. Tampoco. O en la parte de comunicación, al jefe, por ejemplo, de un grupo en la planta le pedimos, manda un correo electrónico. Bueno, o sea, el correo electrónico no se entiende, independientemente de las múltiples faltas de ortografía, no hacer un párrafo, lenguaje, claro. Imposible. O le decimos, mira, como parte de la capacitación para, por ejemplo, operar un montacargas, un primer elemento, aquí está el instructivo, necesito que lo lean. La primera prueba que te vamos a hacer es ver si entendiste lo que dice la instrucción de la máquina y le hacen la prueba después de que lo lee y claramente no comprendió lo que lee. Claro. Entonces, quien nos ve debe de entender que estas carencias del sistema educativo nos terminan mordiendo a la hora de que salimos, y por eso vemos que el 60% de los empleadores dice que no están consiguiendo a las personas adecuadas. Y aquí viene otro problema en este panorama, porque el cambio tecnológico es una realidad y hoy se aceleró con la inteligencia artificial. Sí. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en el sector industrial, en la manufactura mexicana, hay un poco más de 2,5 millones, 2,300,000 personas. Muchos de los trabajos que hoy hacen, por ejemplo, en las plantas en Ciudad Juárez y en otros lugares, se están automatizando, porque se hace con mayor precisión, mayor rapidez, se puede hacer 24 horas y eso implica reducir sustantivamente el número de personas. Pero la tecnología también está creando otros empleos que requieren conocimientos, habilidades más sofisticadas y que el sistema educativo no está pudiendo brindar. Y entonces, si seguimos con estas brechas y esta falta de pertinencia entre lo que aprendemos y lo que se requiere allá afuera, pues hay un cortocircuito en donde habrá personas que lamentablemente se van a quedar o en la economía informal, un número mayoritario en nuestro país, o que van a tener empleos precarios porque no pueden aspirar a mejores chambas porque la educación no le brindó las herramientas, los conocimientos para poder aspirar a mejores oportunidades. Déjame resumir aquí, Marco, porque lo que observo escuchándote es un grave deterioro. Tú hablas de la calidad en general, pero eso engloba muchas cosas. Engloba pertinencia, contenidos, programas adecuados, desarrollo de habilidades y competencias, muchas cosas que el sistema de educación pública ha abandonado gravemente. Además, no mide, no evalúa, porque pues mejor no saber, ¿no? Tú, desde México Evalúa, vas y haces en distintos estados estas evaluaciones para ver esa brecha, lo cual me parece gravísimo, porque pareciera que la autoridad pues prefiere no saber el deterioro del sistema. Déjame abordar algunos puntos rápidos antes de irnos a la pausa. Porque es políticamente radioactivo. Bueno, ese es el tema. Cuando la política invade el debate educativo, lo pedagógico, lo académico, se subordina. Lo importante es que el libro de texto aquel tan polémico, el del señor Max, ese preclaro educador mundial, ese libro entró a las escuelas, se distribuye en las escuelas, está en activo, porque yo sé que muchas organizaciones interpusieron recursos ante la vieja corte, la que servía, para decir, oiga, eso no puede entrar porque tiene contenido político ideológico. ¿Lo estoy diciendo bien? Mira, yo creo que lo que ha ocurrido, y también hay que reconocer, y no ha sido fácil porque otra vez es políticamente radioactivo, el gobierno de la presidenta Sheinbaum
manda a hacer una revisión de los libros de texto y pues aparece toda la pus. Y entonces han bajito la mano, yendo corrigiendo algunas cosas, lo que ha provocado que esta persona, este funcionario, y pues aquí es donde uno observa con franqueza la debilidad del poder presidencial. Porque ¿cómo es posible que el señor Marzarriaga, que se supone es el titular del área de la SEP encargada de realizar los libros de texto, critica la decisión de su jefa, la presidenta Claudia Sheinbaum, y de su jefe inmediato, el señor Mario Delgado, para poder instruir, en este caso, por ejemplo, al Cinvestav, que es muy prestigiado para poder revisar la parte matemática y las deficiencias del libro de texto, y estar constantemente haciendo una serie de tweets en contra del gobierno? Pues si está tan enojado, y además pues es empleado del gobierno, ¿no? Pero si estuviera tan enojado y piensa que en verdad está muy mal la decisión de esta instrucción y no lo están escuchando, pues se va, ¿no? Pero no, porque sucede. Gana 150,000 pesos según transparencia presupuestal, ¿verdad? Entonces me imagino que muy ideológico de ideas comunistas, pero con 150,000 pesos, me imagino que está muy contento. Por el lado de la autoridad, con franqueza, cuando le preguntan hace un par de semanas a la presidenta sobre esto, porque ya la última fue que está convocando, según él, a los docentes para crear grupos de resistencia contra los elementos neoliberales que persisten en la SEP y demás, ya sabes, el choro ideológico. La presidenta le preguntan y pues la respuesta creo que la retrata también en su debilidad, discúlpenme, porque dice, bueno, él tendrá que evaluar si se queda, si hace equipo y demás. Oigan, a ver, este señor, que es un funcionario menor, está diciendo que es incorrecta las instrucciones presidenciales y del secretario de Educación y no le muestras la puerta. Claro, sí. O sea, y esto pues es una herencia. Qué bueno que cuentas esta historia. Esta es una herencia de la primera dama anterior. Sí, que supervisó ese libro. Exacto. No. El señor fue director de tesis de la primera dama. Y por eso pues tenía la recomendación presidencial de ese puesto. ¿Cómo es posible? Pues debe estar muy dura esa recomendación y muy fuerte la presión del señor de Palenque, que a pesar de que critican abiertamente a la presidenta decide no removerlo de su cargo. ¿El libro circula? ¿Está en activo? El libro circula. ¿Se modificó? ¿Se le hicieron correcciones? Se están haciendo correcciones. Algunas se han logrado, otras todavía no. Hay estados que con sensatez lo que han hecho es complementar ese material y más bien desarrollar elementos en el contexto estatal, y ahí es donde sí ponen aspectos que dejaron del libro los deficientes libros de textos hechos por este señor. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los como cosas que quieren hacer bien, pero está como en la contradicción. Parches. Y sigue la tensión. ¿Qué propone la nueva escuela mexicana? Bueno, la nueva escuela mexicana dice que quiere poner a la comunidad al centro y no a las personas. Y dice que hay que enseñar con base en proyectos para crear mejores ciudadanos. Yo la parte de mejores ciudadanos, por supuesto. Lo de enseñar con proyectos no es nuevo, ya se hacía antes en el modelo anterior. Me parece siempre como muy llamativo que no ponga la formación de la persona al centro para contribuir a su comunidad, sino que diga que la comunidad es lo que debe estar al centro. Y más allá del jargón ideológico, la parte que me pareciera sustantiva es, hoy los chicos tienen los fundamentales en el aprendizaje, sí o no. ¿Comprenden lo que leen? Sí o no. ¿Tienen las bases matemáticas? ¿Tienen las bases de pensamiento científico? ¿Han desarrollado pensamiento crítico? ¿Saben trabajar en equipo? ¿Tienen desarrollo de resiliencia? ¿Tienen capacidad de resolución de problemas? Porque si nada de eso se logra, todo el choro ideológico se va por la ventana porque no le estamos preparando a los chicos como se requiere. Y lamentablemente, hoy solamente 4 estados con sus propios recursos han hecho
diagnósticos de dónde están sus chicos para poder, a partir de esos diagnósticos, hacer correcciones o modificaciones. ¿Qué estados son esos? Hasta ahorita ha sido Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, y están haciendo otros intentos en otras entidades para avanzar en esa dirección. Pero la gran mayoría del país maneja ciegas. El gobierno federal, otra vez en estas como contradicciones, recientemente hizo un esfuerzo que todavía estamos viendo sus resultados, de lo que le llaman ejercicios integradores de aprendizaje. Y le tuvieron que llamar así porque no se le puede llamar evaluación, porque entonces se dispara el avispero. Sí. En estos ejercicios integradores que se hicieron en educación primaria y secundaria, pues todavía hay muchísimas áreas de oportunidad. Primero porque no hay una rúbrica compartida para su evaluación y entonces cada maestro hizo la evaluación. No tenemos resultados a nivel estatal, a nivel de tipo de escuela nacional, de las cuales se puedan activar acciones. Pero también es cierto que fue un primer ejercicio en condiciones presupuestales muy restrictivas. ¿Se hizo a nivel federal? Se hizo a nivel por el gobierno federal. Y otra vez, yo veo y reconozco. ¿Conoces ya los resultados? No. No, pues están por hacerlos, espero, públicos, porque todavía no. No, pues tú imagínate el retoque que le van a tener que dar, porque... Mira, yo ahí como que es difícil. Por un lado, reconozco que hay funcionarios que están en medio del campo minado tratando de avanzar hacer un estos trabajo esfuerzos. serio, ok. Por el otro lado, me parece increíble que haya otros funcionarios del propio gobierno federal, y no solamente es Marza Arriaga, sino también, por ejemplo, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, bombardeando esos propios esfuerzos de la SEP. O sea, entonces hay grupos claramente en disputa al interior de la Secretaría que terminan complicando aún más la posibilidad de hacer acciones buenas en educación. Déjanos hacer una pausa rápidamente. Estamos con Marco Fernández haciendo una revisión del panorama educativo en México. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso con el doctor Marco Fernández, investigador del TEC de Monterrey y de México Evalúa, haciendo una revisión de lo educativo. Hay un debate enorme allá afuera, Marco, de que el deterioro de la calidad educativa en la escuela pública, en el sistema educativo nacional, que has descrito con precisión, obedece a que lo desfondaron. Le quitaron presupuesto, le quitaron dineros. Hablabas del programa de capacitación de maestros, hecho pedazos. No te he preguntado por el de inglés, pero creo que desapareció por completo. No, el de inglés, más bien, tiene 780 millones de pesos que son cacahuates para todo el país. No lo aumentaron, pero pues así no se enseña nada. Sí, no sirve. Bueno, ya hablaste de la evaluación o del intento de la evaluación, etcétera, pero ¿hay una medición que nos permita comparar desde que Morena gobierna, del 2018 a la fecha, cómo ha estado el flujo presupuestal? Sí, mira, yo creo que aquí el diablo está en los detalles. Del presupuesto total del gobierno federal, para este año el presupuesto educativo va a representar 11.6%. Del PEF, digamos, del presupuesto de egresos de la federación. Exacto. Eso es un poquito más. En total hubo un aumento de 3.4% para este año. ¿De lo que había antes? Respecto al año pasado. O sea, el gobierno de Claudia Sheinbaum mejoró tantito eso. Exacto. Ok. Respecto al gobierno de Peña Nieto, es menos, porque era en el de Peña Nieto 11.7. El último, el del 17, digamos. Exacto. Y del 18 para acá bajó todo el tiempo. Exacto. ¿Todo el tiempo? Sí. Los 7 años. Pero los 6. ahora ya aumentó un poquito. Ese es el primer caso. Pero el diablo está en los detalles. Porque la forma en que tú distribuyes el dinero... ¿En qué se gasta? En qué se gasta. Y cómo se gasta, son las dos cosas. Es aquí donde, pues ya, ¿cómo le vamos a decir? La puerca torció el rabo, diga. Exacto. ¿Por qué? Por ejemplo, en aspectos que uno esperaría que son nodales para lograr mejores aprendizajes, como tiene que ver esta parte de la capacitación docente,
chicharrón presupuestal. En la parte, por ejemplo, ha estado diciendo, y creo que con razón, el diagnóstico, creo que parte de un diagnóstico correcto, las políticas para resolverlo no me parecen tan correctas. El gobierno dice, bueno, necesitamos ayudar a los chavos, traemos una bronca seria de abandono, el 11% aproximadamente de la prepa lo estamos perdiendo. Necesitamos corregir esa parte y multiplicar los espacios para la media superior pública para que más chavos puedan estudiar. Pero para todos los sistemas estatales y federales que brindan servicios de educación media superior, para todos hay recortes este año. Luego, si uno ve... O sea, que no se te vayan, reduce el abandono, pero quítale el dinero. Pues entonces... Porque lo que hacen es, pero lo que vamos a hacer, vamos a aumentar las becas. Y entonces, las becas, cuando Peña Nieto, representaban el 6%, 6.2% del presupuesto educativo. Hoy representan ya el 18%, es decir, se triplicó. Muchas becas. Ahora, para quien nos ve, porque digamos, si uno no es experto en educación, inevitablemente decir, ¿por qué está mal lo de las becas? Bueno, pues porque cómo se están dando. Y aquí hemos hecho un trabajo con mi compañero Daniel Hernández y Laura Noemí Herrera. Publicamos en el blog de educación de Nexos un análisis de cómo se está distribuyendo los recursos de las becas. Uno, en la media superior, no es cierto que sean universales, no es cierto que todos los jóvenes la están recibiendo. Se está concentrando sobre todo en tercero de prepa. Y esto es que pues, llegan tarde. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de los chicos de abandono mayúscula es en los primeros años. Claro. Donde tú necesitas poner la lana es en los primeros años. No en tercero. Segundo, hemos hecho desde la iniciativa de educación del TEC de Monterrey, en colaboración con México Evalúa, diversos estudios en donde se muestra las razones por las cuales están abandonando los chicos la prepa. Y la primera razón es la académica, no es la económica. ¿Qué quiere decir? Yo estoy avanzando, tengo mi certificado de secundaria, pero para efectos prácticos no aprendí lo que tenía que aprender en secundaria. Yo, por ejemplo, no sé la regla de 3, pues no sé las ecuaciones y pues llego yo a que me enseñen álgebra analítica o la parte de cálculo diferencial e integral, pues no, ya me están hablando en un lenguaje completamente ajeno. Yo me siento, me desespero, me siento tonto, siento que la escuela no es para mí y me voy. Correcto. Y el gobierno federal se ha negado a hacer políticas de tutoría, de focalizar enseñanza especial para los chicos que tengan más rezagos, pero para saber quiénes tienen más rezagos tienes que hacer una evaluación y no quiere hacer evaluación. Luego nos dice que, bueno, vamos a hacer un Plan México, incluso anuncian que van a haber un carro eléctrico, el Linea y demás. Para poder hacer eso, pues las carreras de electromovilidad, de ciencias de datos y demás, no se enseñan solas, requieren profes que estén capacitados, requieren laboratorios, requieren computadoras, requieren licencias, y para eso no hay dinero. Y para quien nos ve, en los estudios que hacemos, no los hacemos desde la comodidad del pupitre o del cubículo. Vamos todo el tiempo a los estados, a las escuelas, hablamos con las empresas, etcétera. Y hay distintos testimonios que vemos. Por ejemplo, en un plantel, a mí no se me olvida recientemente, en el norte, en un CONALEP que pues, se supone que es de los mejores del estado, en donde estaban haciendo los profes sus prácticas en el torno, y lo tienen que hacer en madera, primero porque me dice, es que el metal está muy caro y no tenemos dinero. Segundo, aquella máquina no funciona, entonces hay una para un grupo de 35, y entonces tengo que dividir el grupo en grupos chiquitos y los demás, pues que ahí se entretengan. Tercero, oiga, pero es que ya los procesos son automatizados. No, pues ya, pues es que eso no lo vamos a poder enseñar, no hay. Un profe que me decía allá en Monterrey, me dice, mire, es que aquí enseñamos la soldadura teórica. Y yo,
pero pues eso es ¿Cómo, práctico, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. No, pues mire, Es que no esta hay. máquina no funciona, esta máquina tampoco, esta tercera es la que funciona. Y otra vez tengo un grupo de 40. Y entonces, y no siempre tengo la materia prima para hacer la práctica, pues entonces les digo en teoría cómo se debe de hacer la soldadura. O profesores que me dicen, mire, uno muy enojado con toda la razón del mundo, me decía, lo de la inteligencia artificial que tanto ha dicho la autoridad recientemente, me dice, eso es una toma de pelo. Me dice, porque en mi plantel sí hay computadoras, pero son de hace 15 años. Sí, claro. Y ya ni los programas corren. O un alumno del CECITEF a las afueras del Coatzacoalcos, a mí me dio mucha tristeza, porque me decía, me estaba mostrando su plantel y decía, mire, nosotros en tercero, en primero éramos 53, ahora somos 23, 24. Le digo, ¿y dónde están los demás? Uy, profe, pues mire, Se fueron. reprobaron, no les gustó, se embarazaron, unos se fueron a trabajar, otros sus papás les dijeron que pues, la escuela no es para ellos y demás. Un drama. Y entonces me dice, yo le pregunté, oye, si viniera la gobernadora Nale y le preguntaras qué puede hacer por tu escuela, ¿qué le pedirías? Y ese chiquillo de 17 años, a mí me dio mucha tristeza porque me contestó, una escuela digna, profesor. Y yo no sabía cómo reaccionar. Perdón que me emocioné, pero me dio mucha impotencia. Porque dijo, pues vea cómo está nuestra escuela. Aquí no tenemos laboratorio, aquí estamos haciendo con una llanta de los tractores, le ponemos le adaptamos una madera y esa es nuestra práctica para hacer pupitres para estudiar. Modelo artesanal. ¿Cómo? Y yo pensaba en ese momento la desigualdad de oportunidades, porque al día siguiente yo volaba a Monterrey a dar mi clase con chicos en las que la clase iba a ser en inglés, con aire acondicionado y demás. Decía, no es justo. Sí, Decía, no es justo. No es justo que el código postal determine las oportunidades educativas. No es posible. Y se supone que el propósito de la educación pública es emparejar eso, ¿no es cierto? Sí, que sea un factor de movilidad social y por lo que dices no Y lo está ascenso. haciendo. Te quiero preguntar, ya que hablamos del presupuesto y nos dices el problema de deserción, de abandono escolar, pues más fuerte está a nivel de preparatoria. Pero ¿qué pasa con la educación superior en México? Porque recientemente vi un pronunciamiento de Anuyes en donde decía que le preocupaba mucho la falta de financiamiento público para las universidades públicas estatales, en donde además estamos viendo también un tema ahí político con un caso reciente en Campeche. Pero bueno, también es otra realidad, ¿no? Mira, la educación superior tiene un recorte para este año de 4,979 millones de pesos, es decir, 2.4%. Todas las universidades estatales y federales tienen un recorte. A las que les va bien son a estas instituciones que la propia Auditoría Superior de la Federación ha cuestionado por un mal manejo de recursos, por opacidad. De hecho, esta semana hubo protestas de egresados de las Benito Juárez que pues tienen un aumento casi del 20% de recursos, lo cual es un sinsentido. Y por fin, y digo por fin porque pasaron muchas semanas, la Núñez dijo, esta boca es mía. Porque hace un mes reunió a los principales rectores de las universidades públicas, la presidenta en Palacio Nacional, y les dijo que con austeridad se tenía que aumentar la cobertura. Perdónenme, pero eso es retórica. Porque con austeridad no se contratan a más profesores, no se multiplican los laboratorios, no se ajustan las carreras para justo lo que dicen se quiere hacer para la electromovilidad y demás. Todo eso requiere inversión. Y a quien nos ve, a ver, de entrada ya le dimos 36,000 millones de pesos al CENTE para bajar la edad del retiro. Perdimos en el caso, por ejemplo, del Tren Maya el 2024, perdió 2,561 millones de pesos y Mexicana de Aviación, la línea aérea de los militares,
1,252. Ya van 4,000 más, ¿no? 40,000 millones de pesos. Más lo que hemos perdido en Dos Bocas, que no refina. Todo eso, ¿por qué no podría estar para aumentar los espacios de la media superior, para fortalecer las universidades, para capacitar a los docentes, para contar con una evaluación que dé cuenta y a partir de los resultados trabajar con las academias en recuperación de aprendizajes? Ah, no, pero todo eso debe ser neoliberal. Porque ¿cómo es posible que tú digas que tu preocupación es el pueblo, que primero los pobres, y en los hechos empiezas a hacer una serie de políticas que contradicen incluso tu propio discurso, en donde es claramente políticamente visible, rentable, pero en términos de los resultados educativos, pues ahí están a la vista. El abandono en la media superior no ha cambiado, no hay otros datos. A mí me encanta cuando la presidenta, discúlpeme, copiando a su jefe anterior, no, es que no es cierto que ha habido recortes. Oiga, pues ¿qué no le pasaron la ficha? Sí. Es que en el gobierno federal no pasan las fichas correctas. Uno dice que la PISA no es el contexto mexicano, otro dice que no hay recortes. Búchale, pues es que la información y que se está volviendo cada vez más difícil, porque ahora que no hay INEAI, eso de que iban a ser totalmente transparentes es pataña y hay que estar ahí rascando. Esa parte me parece que es muy preocupante. Nos quedan 2 minutos, 2.5, y quisiera, porque yo tendría 2 horas para continuar este debate, pero pues la tele manda sus tiempos y sus horarios. Para tus conclusiones y algún mensaje de lo que ves en este año con la SEP y las posibilidades, porque presupuestalmente están amarrados, no va a haber más, no pueden hacer más. Este testimonio de este niño en Veracruz que te dijo esto, que es desgarrador, pero pues así hay miles de escuelas en el país que no tienen recursos. ¿Qué se puede hacer con eso? Mira, en primer lugar, creo que y no sé cómo lograrlo, mayor presión social. Cuando uno observa las encuestas y le preguntan si están satisfechos con la educación que se le dan a sus hijos, estamos por arriba del 70% de satisfacción. Y mientras no haya indignación social para exigir mejores resultados... O sea, la gente en general dice que está satisfecha. Los políticos no se van a mover. ¿Por qué me voy a mover si allá afuera ni me lo exigen? Claro. Y eso es un problema porque no nos damos cuenta de la factura para nuestros niños, niñas, jóvenes y para la sociedad en general. Y para el daño que estos... 2, es cierto, por ejemplo, el gobierno federal está tratando de corregir problemas de lo que se denomina el marco curricular común, es decir, lo que se enseña en la prepa, que venían del sexenio anterior, que no lo pueden así gritar porque es dispararse en el pie, pero están tratando de hacer ciertas correcciones. Igual como lo que pasa con los libros de texto. Es cierto que se están haciendo estos intentos de ejercicio de integral, de aprendizaje, que todavía tienen muchas áreas de mejora, pero por algún lado tenemos que empezar. Me preocupa que hay una resistencia a entender que hay que distribuir mejor las becas, usar los recursos para poder realmente dar tutorías a los chicos y mejorar sus aprendizajes. No se quiere corregir los problemas de este programa que se llama La Escuela es Nuestra, que se está dando con problemas de corrupción y clientelismo, en donde si vas a mandar recursos para reparar las escuelas, hazlo de manera correcta, no con tranza, no con el tinte electoral, porque incluso es una miopía no entender que si tú tienes buenos resultados en la política educativa, te lo va a reconocer la gente y te va a apoyar electoralmente. No necesitas condicionar el acceso a ciertos recursos para que tú votes por X o Y partido. ¿Cómo explicas el nivel de satisfacción entonces? Hay varios aspectos. Uno, hay falta de información respecto a los resultados que se están obteniendo en las aulas. Hay una parte en la que es muy difícil aceptar que no puedes brindarle una mejor oportunidad educativa a tu hija, a tu nieto, a tu sobrina, etcétera. Hay una parte también que tiene que ver con que pues, si me van a dar un apoyo, o sea, justo, pues eso está padre, ¿no? De hecho, cuando no los dan, pasó el año pasado en Tabasco, los chicos de un CONALEP, pues no había dinero, no se les dieron los recursos y ya lo toman por centavo y hubo protestas violentas, incluso de incendio de autobuses escolares y demás. Entonces,
Esto me parece que es señal de una ciudadanía que están acostumbrando, y no es verlas para abajo, sino es entender que hay una parte, digamos, pues sí, clientelista, y que incluso es falta de respeto de no decir, mira, yo puedo brindarte una mejor educación para mejores aspiraciones en la vida. Eso me parece, claro, y ser mejores ciudadanos, eso me parece muy lamentable. E insisto, creo que estos espacios que lamentablemente se están reduciendo, hay que decirlo cosas como son, pues también se tendrían que multiplicar para poder generar esta indignación social que se requiere para, en el mejor sentido de la palabra, autoridad federal, autoridad estatal, autoridad municipal, independientemente del partido, reaccione. Queremos un mejor sentido de futuro, necesitamos apostarle a la educación y no en la retórica, no decir el artículo 3. Esa es letra muerta. Si a la hora de la hora no podemos ejercer los recursos con honestidad, con evidencia para mejorar el aprendizaje. Y que haya igualdad de oportunidades. Conclusiones. No, pues creo que el panorama es complicado, pero sin duda debe haber oportunidades, Marco, para empezar a cambiar esto, ¿no? Pero no nos podemos resignar. Claro. Y hay un montón de cosas allá afuera que se están haciendo nosotros mismos, dando tutorías a chicos de prepas públicas. Llevamos 30,000 chicos, entre chicos del TEC de Monterrey, TEC Milenio, la Universidad de Guadalajara, la Rosario Castellanos, para cuando dicen, es que solo es Arte 4T, ahí están. Y estamos trabajando con Oaxaca, con la parte del Estado de México, con Chiapas, o sea, con distintos estados, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Chihuahua. O sea, hay allá afuera, hay gente que sí quiere hacer las cosas bien, en todos los partidos, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo. Y entonces, en esas puertas hay que abrirlas y tratar de acompañar lo mejor posible y multiplicar alianzas a favor de la educación. Marco, gracias. Gracias por tu compromiso educativo de tantos años, y en este programa hemos sido testigos de ello por mucho, mucho tiempo. Te lo agradezco y lo valoro enormemente. El panorama que compartes es desolador. La educación pública está abandonada en este país y la retórica puede ser muy bonita. La presidenta anuncia nuevas prepas y nuevas escuelas por todos lados. ¿Y con qué recursos, no? Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir, pero te convoco a que continuemos con esto en las siguientes semanas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre. El doctor Marco Fernández. Señor Piz, gracias, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor, la gentileza de escucharnos, aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.